Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Horas después del cierre de la primera ronda de conversaciones entre la oposición y el gobierno venezolano en México, el presidente Nicolás Maduro convocó a una conferencia de prensa en la que calificó el proceso iniciado la semana pasada como exitoso e insistió en la necesidad de que todas las sanciones impuestas por la comunidad internacional sean levantadas. Tras afirmar que como un gesto de paz en las próximas horas dirigentes de oposición presentarán sus candidaturas para las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre, el mandatario adelantó que propondrán en México la apertura de un diálogo directo con Estados Unidos para atender asuntos bilaterales. Pudiéramos poner el regreso de los encargados de negocio. James Story regresaría a Caracas a hacer su trabajo y nuestro encargado de negocio regresaría a Washington. Es lo mínimo. En un mundo civilizado del siglo XXI, lo mínimo es que se tengan relaciones diplomáticas, así sean tirantes y de tensión. En tanto, el rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, considerado por la oposición como una figura comprometida con la democracia, expuso que el proceso de diálogo puede ayudar a que se concreten las condiciones políticas que permitan una mayor participación en las elecciones regionales. También dijo esperar que esta semana puedan registrarse avances respecto al levantamiento de inhabilitaciones políticas, lo que permitiría a partidos de oposición postular candidatos para los venideros comicios. Se espera que el 3 de septiembre se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones que buscan alcanzar una solución a la crisis que atraviesa Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El hospital de Les Cayes, en el suroeste de Haití, muy cerca del epicentro del fuerte terremoto de magnitud 7,2, vive en una situación dramática en la que muchos pacientes no pueden recibir la asistencia médica necesaria dadas las malas condiciones del centro sanitario, y el personal médico se vio obligado a improvisar reubicando a algunos heridos en pasillos y patios. En tanto, para cientos de personas el desenlace fue fatal, y es que según la Agencia de Protección Civil de Haití, la cifra de fallecidos se elevó a más de 1.400 y el número de heridos asciende a más de 6.000. Esta es una desgracia para el pueblo de Haití, una comunidad que lucha por sobrevivir pese a las repetidas catástrofes naturales y una inestabilidad política, económica y social que azota al país. Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, lucha ahora por rescatar tantos sobrevivientes como sea posible, y para ello los efectivos de rescate trabajan entre los edificios derrumbados en busca de cualquier atisbo de vida. Además de las víctimas humanas, el terremoto provocó innumerables destrozos materiales y las autoridades haitianas dijeron que más de 7.000 hogares fueron destruidos y casi 5.000 dañados por el terremoto, dejando a unas 30.000 familias sin hogar. Hospitales, escuelas, oficinas e iglesias también fueron destruidos o gravemente dañados. Ante este desolador escenario, el primer ministro Ariel Henry declaró el estado de emergencia de un mes para todo el país y dijo que los primeros convoyes de ayuda del gobierno habían comenzado a trasladar ayuda a áreas donde las ciudades fueron destruidas y los hospitales permanecen abrumados. En tanto, y desde el panorama internacional, la directiva ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, aseguró que las necesidades humanitarias eran graves y enfatizó que muchos haitianos necesitaban atención médica, agua potable y refugio con urgencia. Además, los niños separados por sus padres también necesitan protección, dijo. Fore también lamentó que este desastre natural se dio en un complicado marco donde impera la inestabilidad política, el aumento de la violencia de las pandillas, las tasas alarmantemente altas de desnutrición entre los niños y la pandemia del COVID-19, para la cual Haití ha recibido solo 500.000 dosis de vacunas a pesar de necesitar muchas más. John F. Burnett, Voz de América. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua afirmó a través de un comunicado que el proceso electoral en Nicaragua, que debería ser una fiesta cívica, se vive con temor e incertidumbre porque en el país no existen las condiciones para unas elecciones democráticas. Los religiosos recordaron que el pueblo nicaragüense tiene derecho a optar por diferentes opciones políticas, pero denunciaron que se les ha impedido expresar sus simpatías al votar en las elecciones de noviembre y denunciaron que la Iglesia Católica también ha sido víctima de amenazas, ofensas a sus sacerdotes y obispos, limitaciones a la visa o la residencia de sacerdotes extranjeros, hostigamientos a los feligreses laicos y otras acciones ilegales e intimidantes. Sobre estas condiciones, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, expresó: por eso la libertad no es solo un derecho humano, es un derecho divino.
Y por eso es que quien lastima la libertad no está lastimando solo los derechos de los seres humanos. El gobierno del presidente Daniel Ortega respondió a los señalamientos de la Iglesia, acusando a los líderes religiosos de cometer delitos electorales, y el diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo a un medio oficial: como sotanudo político se atrevieron a decir que no hay que ir a votar el 7 de noviembre. Eso habría que analizarlo si no tiene condimento de carácter penal. A las advertencias de la Iglesia se han unido las organizaciones de la sociedad civil, activistas políticos, organismos defensores de derechos humanos y gobiernos internacionales. De hecho, Suiza fue el gobierno que más recientemente se sumó a las sanciones de la comunidad internacional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la iniciativa de reforma electoral que enviará al Congreso contemplará no solo la renovación de todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral, sino también de los magistrados del tribunal. Las declaraciones del mandatario se dan en medio de una disputa al interior del Tribunal Electoral que derivó en la destitución del magistrado presidente. Cuestionado sobre la resolución que quita a su partido Morena 3 diputaciones federales, el Ejecutivo lamentó que los magistrados, dijo, estén al servicio de la partidocracia, con un comportamiento faccioso y manejando la ley a su antojo. Está muy mal, tanto el INE como el Tribunal Electoral. Cambio completo, renovación tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas. No respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces no pueden estar ahí. Tiene que haber un cambio. No es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias. Y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país. El fin de semana, el presidente López Obrador arreció sus críticas contra el Poder Judicial, al señalar que está podrido y, con honrosas excepciones, jueces, magistrados, ministros, están al servicio de grupos de intereses creados y tienen una mentalidad ultraconservadora, y es que en varias ocasiones ha insistido en que es necesaria una renovación. Hace unos días criticó que no se haya concretado la ampliación del mandato del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA como presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien desde su punto de vista era el único que garantizaba una limpia en el ámbito judicial. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Esta inédita situación que pone en riesgo las libertades y los derechos humanos de millones de afganos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió en una sesión especial para abordar la situación, y la inmensa mayoría de los países miembros mostró su profunda preocupación por un eventual surgimiento del terrorismo en el país. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, exhortó a los talibanes a respetar los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos. Debemos pedir todos a una que se cumplan los derechos humanos en Afganistán. Pido a los talibanes y al resto de involucrados que se respete la ley humanitaria internacional y los derechos y libertades de todas las personas. Además, hizo un llamado a todos los países miembros de la coalición internacional para evitar que Afganistán vuelva a ser un país plataforma de organizaciones terroristas. Los afganos son un pueblo orgulloso con una rica herencia cultural. Han conocido generaciones de guerras y dificultades. Merecen todo nuestro apoyo. Los próximos días serán cruciales. El mundo está observando. No podemos ni debemos abandonar al pueblo de Afganistán. En tanto, el representante de Afganistán en las Naciones Unidas, Ghulam Isaaqzai, explicó qué futuro les espera a los afganos si los talibanes permanecen en el poder. Hablo en nombre de millones de personas en Afganistán cuyo destino pende de un hilo y se enfrentan a un futuro extremadamente incierto. Hablo en nombre de millones de niñas y mujeres que están a punto de perder su libertad para ir a la escuela, trabajar y participar en la vida política, económica y social del país.
El país asiático se enfrenta nuevamente a un periodo crítico y casi la mitad de la población se ve afectada por la crisis humanitaria en el país, según dijo el máximo responsable de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que además prometió mantener la presencia del organismo en la zona para brindar el apoyo necesario al pueblo afgano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió el lunes que la misión de Estados Unidos en Afganistán concluyó hace tiempo y, ante el rápido colapso del país ante los talibanes, recalcó que el objetivo de Washington nunca fue construir un país. Biden dijo que entraron en Afganistán hace casi 20 años con unos objetivos claros, al referirse a los dos motivos que oficialmente llevaron al país a declarar la guerra en un primer momento. Primero, para dar caza a los autores de los atentados del pasado 11 de septiembre de 2001 y evitar nuevos ataques desde el suelo afgano. Por otro lado, la variante Delta sigue propagándose entre los no vacunados. Estados Unidos ahora tiene un promedio de 650 muertes por día, un aumento superior al 80% respecto al mes de junio y superando la marca de 600 por primera vez en 3 meses. En Florida, donde se registraron alrededor de 1,000 muertes la semana pasada, el gobernador republicano Ron DeSantis recomendó tratar el coronavirus con el medicamento Regeneron, al que atribuyó la reducción de las hospitalizaciones en un 70%. Mientras tanto, la Corte Suprema de Texas falló temporalmente a favor de prohibir en 2 condados el mandato de tapabocas, incluyendo las escuelas, por solicitud del gobernador republicano Greg Abbott, pese a que en esa entidad registra un aumento del 400% en hospitalizaciones por COVID-19. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. En las últimas 24 horas, las calles de Kabul en Afganistán se han visto envueltas en una nube de caos e incertidumbre luego de la vuelta al poder de los talibanes tras 20 años en la sombra. El miedo se apoderó de los afganos, que temen perder los avances logrados en las últimas 2 décadas. Ante esta inédita situación que pone en riesgo las libertades y los derechos humanos de millones de afganos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió en una sesión especial para abordar la situación, y la inmensa mayoría de los países miembros mostró su profunda preocupación por un eventual surgimiento del terrorismo en el país. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, exhortó a los talibanes a respetar los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos. Debemos pedir todos a una que se cumplan los derechos humanos en Afganistán. Pido a los talibanes y al resto de involucrados que se respete la ley humanitaria internacional y los derechos y libertades de todas las personas. Además, hizo un llamado a todos los países miembros de la coalición internacional para evitar que Afganistán vuelva a ser un país plataforma de organizaciones terroristas. Los afganos son un pueblo orgulloso con una rica herencia cultural. Han conocido generaciones de guerras y dificultades. Merecen todo nuestro apoyo. Los próximos días serán cruciales. El mundo está observando. No podemos ni debemos abandonar al pueblo de Afganistán. En tanto, el representante de Afganistán en las Naciones Unidas, Ghulam Isaaqzai, explicó qué futuro les espera a los afganos si los talibanes permanecen en el poder. Hablo en nombre de millones de personas en Afganistán cuyo destino pende de un hilo y se enfrentan a un futuro extremadamente incierto. Hablo en nombre de millones de niñas y mujeres que están a punto de perder su libertad para ir a la escuela, trabajar y participar en la vida política, económica y social del país. El país asiático se enfrenta nuevamente a un periodo crítico y casi la mitad de la población se ve afectada por la crisis humanitaria en el país, según dijo el máximo responsable de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que además prometió mantener la presencia del organismo en la zona para brindar el apoyo necesario al pueblo afgano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, emitió un nuevo mandato que requiere la vacunación de todos los empleados del área sanitaria del estado y los obliga a haber recibido al menos una dosis de la vacuna antes del 27 de septiembre. Solamente aquellos que padezcan una condición médica especial o a quienes su religión no se lo permita serán exentos de acatar esta medida. Así lo informó el mandatario a través de un comunicado de prensa. Este mandato complementará el que ya se había impuesto en el mes de julio, cuando el gobernador obligó a todos los empleados de hospitales estatales que están en contacto con pacientes a estar vacunados.
Por el momento, Cuomo aclaró que el 75% de los 450.000 trabajadores de la salud del estado ya han sido inmunizados. Estas medidas se toman en un momento crítico, y es que la cantidad de nuevos casos por COVID-19 ha aumentado de forma exponencial en los últimos días debido al impacto de la variante Delta del COVID-19. Y algunos expertos, como el Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, auguran jornadas complicadas y hace un llamado especial a todos aquellos que aún no se han vacunado para que reciban el antídoto. Asimismo, el Dr. Collins confirmó que en las próximas 2 semanas el gobierno del presidente Biden tomará una decisión sobre la autorización de una dosis de refuerzo de las vacunas que se empezarían a suministrar en los próximos meses, y adelantó que los primeros en recibirla serían los trabajadores de la salud, los residentes de hogares de ancianos y otros estadounidenses que se encuentran en alto riesgo. Hasta el momento, la pandemia del COVID-19 ha dejado más de 620.000 muertos en Estados Unidos y solo el 60% de la población está totalmente vacunada, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del inicio de una nueva ronda de conversaciones entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición política venezolana, que se inician hoy en México, facilitadas por el gobierno de Noruega. Sobre sus perspectivas y el escenario en el que se desarrollan es esta entrevista de nuestra corresponsal en Venezuela, Carolina Alcalde, con Henderson Sequera, analista y director estratégico de la consultora Politics. Hay 2 condiciones fundamentales que tiene que tener un país para ser una sede confiable de una negociación. La primera es la facilidad del transporte y la segunda es la confianza entre las partes. México cumple ambas condiciones porque es de fácil transporte para ambas partes, tanto para el chavismo como la oposición, que pueden estar viajando constantemente a México para hacer consultas, para saber hasta dónde se puede avanzar, hasta dónde no se puede avanzar, en qué punto se va a ceder y si hay desacuerdos. Y la segunda es el tema de la confianza. Y aquí entra un punto importante, y es que la política exterior mexicana se guía por algo que se llama la doctrina Estrada. Y la doctrina Estrada, palabras más, palabras menos, estipula que México no tiene injerencia en los asuntos internos de otros países. Es una postura, digamos, de un poco neutral, y esto la convierte en una sede muy atractiva para el chavismo. Y si algo ha denominado las últimas negociaciones entre el chavismo y la oposición es que si el chavismo se siente cómodo en una sede, la oposición no pone muchos obstáculos y acepta también esa sede. Por eso, como el chavismo se siente cómodo en México por una afinidad ideológica con López Obrador, por la doctrina Estrada y por esta facilidad de movilización, la oposición también ha dicho que se siente cómoda en México. Veo al chavismo listo, el chavismo sabe lo que va a pedir en la mesa, quiere levantamiento de sanciones, acceso a capital financiero internacional y reconocimiento internacional. Y tiene una alternativa a la negociación. En cualquier momento que sienta que le están obligando a ceder algo que comprometa su poder, se levanta de la mesa. En el caso de la oposición, su situación es más comprometida. Primero, había una gran duda si iba a participar o no, luego de la detención y luego de esta ola de represión contra Freddy Guevara, Juan Guaidó, etc. Sin embargo, la presión internacional y el hecho de que la oposición no tiene una buena alternativa a la negociación, la obligaron a sentarse en esta mesa. Va un poco condicionada, va debilitada, no va totalmente unida, pero va con la esperanza de que solo un acuerdo político amplio podría traer una solución a la terrible crisis política que atraviesa Venezuela. ¿Cuáles cree que pueden ser los resultados de las negociaciones? Me gustaría ser tajante. No soy optimista con respecto al resultado de estas negociaciones. Y aquí hay que dejar algo muy claro. Las negociaciones por sí solas no sirven, no funcionan. Lo que realmente necesitamos los venezolanos no es una negociación, es un acuerdo político para solucionar la crisis humanitaria, económica, política, social y cultural que tiene nuestro país. ¿Por qué no soy optimista? Porque sigue habiendo una gran asimetría de poder entre las partes. El chavismo es mucho más poderoso que la oposición. Y el chavismo, como mencioné en la pregunta anterior, tiene una mejor alternativa a la negociación. ¿Cuál es su mejor alternativa? Mantenerse en el poder, incluso con el peso de las sanciones. En el caso de la oposición, no tiene una mejor alternativa que la negociación que los lleve a una verdadera solución política. La oposición pudiese levantarse de la mesa, pero seguiría estando debilitada, iría a unas elecciones regionales que las va a perder, seguiría estando muy desconectada del liderazgo y seguiría perdiendo cierto prestigio en la comunidad internacional. La oposición no tiene una buena alternativa para movilizar el descontento popular en contra de Nicolás Maduro. El chavismo sí tiene una alternativa a la negociación. Por eso no soy optimista. Sin embargo, hay 2 cosas
que se dan en esta negociación que pudiesen darnos algunos buenos resultados. Las quiero mencionar. La primera es que esta negociación no se va a dar por la regla que se dio en República Dominicana de todo está acordado hasta que nada esté acordado. Quiere decir que podíamos haber avanzado en 90% de la agenda, pero nada se iba a anunciar hasta que no llegásemos al 100%. Eso no va a ocurrir en esta negociación. Los negociadores noruegos han leído que el país tiene ciertos puntos como el acceso a vacunas, el tema humanitario, la exoneración de algunas sanciones muy puntuales, que sea al diésel, a la gasolina, etcétera. Han leído que en esos temas se pudiese avanzar en la medida en que se van discutiendo los temas más crudos, especialmente el tema del cronograma de elecciones presidenciales, parlamentarias, garantías políticas, justicia transicional, etcétera. Eso pudiese darnos el resultado de que a lo mejor no se consigue la solución política integral que se busca, pero el país avanza quizás en temas de vacunación muy importante para la pandemia, temas de ayuda humanitaria, etcétera. Eso podría ser un resultado de la negociación. Y segundo, otra cosa que podría permitirnos ser optimistas es que esta ha sido la negociación más profesionalmente, metodológicamente hablando. Era Anderson Sequera, director estratégico de la consultora Politics en Venezuela, analizando el inicio de nuevas conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición política venezolana. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.